hoy os quiero traer algo muy interesante, que es esto que tenéis aquí. Bueno, son dos esquemas muy sencillitos que tenéis a la izquierda es lo que yo llamo las áreas de definición, ¿no? A la hora de trabajar iluminación escénica, y lo que tenéis a la derecha es lo que yo llamo áreas de interacción, ¿no? ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, pues esto es diagramación, que como sabéis en el mundo del diseño ya no es algo de iluminación, sino en cualquier contexto de diseño, como en diseño gráfico, como en arquitectura, es algo que la diagramación es fundamental. No tanto el trabajar con planos, sino el agrupar conceptos, mostrarlos, poder dibujarlos, relacionarlos, de tal manera que de manera muy visual en nuestra cabeza podamos estructurar conocimiento y podamos relacionarlo, interrelacionarlo y llevarlo a otros ámbitos para crear una visión, una construcción. Y en el área de la iluminación, nosotros tenemos esto también. Quizá muchos artistas y muchos diseñadores y diseñadores de iluminación lo hacen de una manera más inconsciente, sin pensar tanto en ello, y les sale de una manera más orgánica o más natural. Y muchos otros diseñadores y diseñadores de iluminación lo trabajan de una manera muy técnica, muy elaborada, casi a nivel de diseño técnico, o con programas de emulación 3D, visualización, etcétera, ¿no? Yo lo que os quería enseñar aquí es dos conceptos muy importantes a la hora de diseñar, que es el entender cómo lo que sucede, la acción que sucede en escena, se mueve y evoluciona en el espacio, ¿no? Y cómo crea diferentes zonas, ¿no? Esto, para los que hayáis hecho alguna vez fotografía, lo entenderéis perfectamente, porque es muy similar a lo que Ansel Adams propuso con su sistema de zonas, ¿no? En aquel momento hablaba de niveles de iluminación y hablaba pues que está sobreexpuesto y que está subexpuesto y qué áreas de la fotografía están por debajo del gris medio y por encima del gris medio. Son conceptos muy fotográficos que luego el cine adaptado evidentemente ya ha utilizado muchísimo y que a día de hoy se siguen utilizando incluso cuando ya no hay negativo. Pero en el mundo de la iluminación ocurre esto también, no solo a nivel de niveles de iluminación y claves lumínicas, sino también a la hora de entender el espacio. Fijaros que lo que tenéis aquí es una planta, estamos viéndolo desde arriba, y esos 4 puntos os reflejan 4 elementos, ¿no? Que normalmente serán 4 músicos, 4 bailarines o bailarinas, bueno, pues lo que sea que tengamos ahí en escena. ¿Y qué ocurre? Que claro, visto así es muy sencillo porque no se mueve, es estático, pero lo que va a ocurrir con estos elementos es que se van a mover. El esquema mental que de alguna manera trabajas como diseñador o diseñador de iluminación a la izquierda es el esquema de entender cuáles son las posiciones que definen espacios e interacciones, pero que te ayudan a volver a una zona segura, digamos, a nivel de iluminación. Cada uno de esos 4 puntos con ese círculo está mostrándote un cenital, una luz que cae directamente sobre el objeto y que te presenta una zona segura. Tú sabes que esa es tu posición, sabes que tu artista, siempre que vuelva a ese espacio, siempre va a tener luz. El artista lo sabe también, sabe que es una zona segura para los dos. Y una especie de diálogo entre el diseñador y diseñadora de iluminación y el artista que está en escena, porque realmente hay una serie de marcas, estas son las típicas marcas que se habla mucho en el teatro, ¿no? De marcarlo con cinta, etcétera. El saber a veces lo marcas con un pie de micro, lo marcas de muchas maneras diferentes, y evidentemente no estamos hablando solo de cenitales. Ahí puedes tener una contra, puedes tener un frontal, puedes tener un especial, incluso una calle, pero marcada a ese espacio concreto, que es una zona segura, una zona de definición, donde claramente puedes dejar al espectador entender el espacio. De eso se trata el área de definición, de contarle a la audiencia: el espacio es así de grande, tienes tanto de fondo, tienes tanto de boca, estás aquí. Es una manera de ubicar, de contextualizar la acción. Sin embargo, lo que tenéis a la derecha es algo muy diferente. Aquí tenéis unas zonas de interacción donde veis una zona de interacción que tenéis en azul oscuro, que son zonas donde hay interacción entre músicos, entre artistas, es decir, músicos que se van a encontrar, se van a acercar, se van a alejar, van a interactuar entre ellos, y esas zonas son zonas que requieren un trabajo de iluminación diferente, ¿vale? No son zonas tan seguras, a veces buscarás tener algo homogéneo, a veces buscarás separarlo y tener áreas diferentes. Por ejemplo, un recorte, ¿no? Pues podríamos ver esos cuadraditos perfectamente definidos, ¿no? Donde teníamos un espacio que solo ocurre de manera temporal dentro de la acción narrativa, o puedes tener algo, bueno, pues que en función de cómo el músico se vaya moviendo de un lado a otro, la luz va variando de un lado a otro también.
Es algo, por ejemplo, si os acordáis que nos contaba Claudia Sánchez, ¿no? Que hacía en uno de sus proyectos con las cabezas móviles, las iba moviendo mientras los músicos se iban moviendo en zonas de interacción y ella iba moviendo los móviles a un lado o a otro, ¿no? O como nos contó en el día de hoy, bueno, pues Nico nos decía, bueno, pues trabajar con calles te permite aislar a los elementos, a los artistas que están ahí y trazar, porque realmente cuando tienes calles laterales, cuando tienes luz lateral, no estás solo iluminando a la persona a la que le cae la calle o la luz tan de cerca, sino que estás trazando una línea de luz que llega también a los que están más allá. Es decir, al final, esencialmente, una luz de calle, una luz lateral, es una luz de interacción, es una luz en la que la acción es posible, pero aísla esa acción de los fondos, aísla de otros espacios, de zonas escenográficas, etc. Es muy importante entender esta diagramación, entender cuáles son estas relaciones, porque una y otra vez el artista o el diseñador o diseñadora de iluminación se va a encontrar con estas disyuntivas, ¿no? Esta toma de decisiones. ¿Estoy en un espacio definido o estoy en un espacio de interacción, de dinámica? Y en función de lo que esté contando la obra, lo que esté contando la obra, desde dónde viene, hacia dónde va, pues nos vamos a decidir por un ámbito o por otro. Tenéis también ahí esos pequeños rectángulos a la derecha con un poco menos de intensidad, esos rectángulos azules un poco más borrosos o con menos caña, que te muestra, bueno, pues realmente hay tres niveles, no sé si se ve muy bien en la imagen. Uno sería el nivel de proscenio, el nivel de frontal, ¿vale? Lo que tenéis más cerca de la imagen, lo que sería la acción principal, la primera capa, la que está más cercana al público, donde hay una zona de interacción que, como veis, es una zona de interacción lineal, ¿no? Que va de izquierda a derecha, en donde suceden una serie de cosas interesantes y que, por ejemplo, esto lo entendéis muy claramente si pensáis en músicos, ¿no? Y pensáis en un guitarrista, un violinista que va a hacer un solo y que se mueve a uno de los laterales para hablarle a través de tu música, ¿no? Hablarle a través de música a la gente que está en un graderío a un lateral, ¿no? Bueno, pues en ese momento lo lógico sería destacarlo, ¿no? Poder utilizar esa zona de interacción que tenéis ahí a uno de los lados, primar esa zona sobre otras zonas del escenario, que evidentemente no quiere decir apagar y encender, sino cambiar un poco los niveles, ¿no? Trabajar de manera sutil esas dinámicas para que a medida que los artistas se van moviendo en escena, la luz se mueva también. Y también puede ocurrir lo que tenéis esa zona al final, la tercera zona, que es esa zona del centro, ¿no? Hay que tener muy claro que, y esto los artistas de iluminación con mucha experiencia lo tienen clarísimo, es casi lo primero que se hace a la hora de llegar a un escenario, definir cuál es el centro, ¿no? Esto es muy importante porque realmente el diseño de iluminación es un diseño de armonías, un diseño de composición, donde estamos trabajando siempre la eurítmica, ¿no? Que es ese concepto de las proporciones, de trabajar las distancias, los espacios, cómo los haces se relacionan entre sí. Y esta euritmia que está tan presente en el ámbito del diseño de iluminación depende enormemente de las simetrías. Incluso cuando un diseño de iluminación intenta romper esto y crear pues un diseño totalmente asimétrico, parte de la simetría para entender esa simetría, para contar esa asimetría. Y eso, como cualquier cosa asimétrica, depende de un centro, ¿no? Sabes que a la izquierda del centro tienes una serie de luminarias, a la derecha del centro tienes otra serie de luminarias, y estos espacios es importante tener esta noción de centro porque todo en la composición, daros cuenta que si entendemos como audiencia el escenario como un espacio en dos dimensiones, pues lógicamente vamos a entender el centro como el foco de atención más importante, ¿no? Yo estoy ahora pensando en Rudolf Arnhem, para los que seáis de diseño gráfico, por ejemplo, lo entenderéis perfectamente cuando hablaba de estos esqueletos de tensión en la composición, ¿no? Donde las imágenes se van moviendo de un lado a otro. Tenéis un póster, por ejemplo, de un festival y podéis ver con el propio póster hay movimiento, ¿no? En la imagen, el diseño en sí tiene movimiento. Pues en un escenario ocurre claramente lo mismo, no solo de manera orgánica, que es lo que ocurre con los artistas moviéndose de un lado a otro, sino también con la luz trazando estas diagonales, trazando estas líneas compositivas que por lógica te van a llevar siempre al centro y por tanto lo que haces en el centro siempre va a tener mayor importancia a nivel de euritmia, a nivel de diseño armónico, de simetría, que cualquier otra cosa que se haga. Y es una zona de interacción natural también para que los artistas se reúnan en el centro para hacer destacar ciertas acciones. Bueno, yo os quería contar esto, como siempre, para que, bueno, pues yo sabéis que tengo aquí una batalla personal, que es el hablar siempre del diseño y la iluminación como una disciplina más del diseño. Siempre pido
que se estudie, que se hagan doctorados de ello, que se haga investigación sobre el diseño de iluminación, porque es algo que es la disciplina del diseño, le guste o no le guste a la gente que lo diga, pero que es la realidad de los datos, es la disciplina del diseño más antigua de todas, ¿no? De ahí sale todo. Incluso cuando hablamos de arquitectura, ¿no? Que hablamos que una de las artes más antiguas, pues no podemos entender arquitectura sin luz. El diseño de iluminación ha estado siempre ahí, desde que el teatro es teatro, como sabéis, es la forma narrativa más antigua que existe, la forma artística más antigua que existe, y me parece muy interesante que recuperemos un poco lo que hemos perdido, desgraciadamente, en los tiempos modernos, que es hablar del diseño obviando la luz, ¿no? Obviando el diseño de iluminación y hablando, pues a lo mejor de grafismo, de diseño de producto, de diseño incluso empresarial, etcétera, diseño de soluciones, de experiencias, y hablar, sin embargo, muy poco o casi nada o prácticamente nulo de la luz y de ese trabajo de diseño lumínico que es tan importante para entender la narrativa y el arte. Si os ha gustado, si realmente os ha gustado, si creéis que el trabajo que hacemos es necesario, si consideráis que la luz está llegando o divulgarse un poquito más a través de este programa, a través de este canal, os pido que os suscribáis. ¿Por qué? Bueno, pues por algo muy sencillo. Simplemente si os suscribís, el algoritmo de YouTube nos va a dejar que se nos visibilice más, que salgamos más y que la gente a la que le interesa la luz y a la que le interesa el diseño, no necesariamente la luz, a lo mejor la arquitectura, a lo mejor la danza, a lo mejor el arte dramático, pues que puedan llegar al mundo de la luz, que puedan entender lo que hacemos como diseñadores y diseñadores de iluminación y que, bueno, pues entiendan la importancia de la luz, la cultura de la luz, cómo nos transforma la luz, que al final siempre hay que entender que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, toda la realidad que está a nuestro alrededor es luz, como no puede ser de otra manera.